Bien, en esta ocasión mi compañera Saray Borja y quienes hablan, Nayer Guerrero, estaremos comentándoles de cómo realizar unos gráficos comparativos de regresiones mediante Excel, cuyos resultados luego serán relacionados en el software de Minitab mediante la estadística de ANCOA. Pues recordemos que esta estadística compara regresiones. Entonces ya aquí tenemos dispuestos los datos que resultan de un experimento que quiere comparar el comportamiento de unos vibrios en un pescado, específicamente de dos especies. En la primera pestaña tenemos estas especies cuando están utilizadas a la misma UFC, es decir, se quiere comparar el comportamiento de vibrios parahemolíticos versus vibrios alginolíticos cuando se encuentran a una unidad formadora de colonia. Al igual que acá, se comparan ambos microorganismos, solo que se utilizan 10 unidades formadoras de colonia. En la tercera pestaña ya no se pretende comparar el comportamiento de estos vibrios, sino el comportamiento del mismo vibrio cuando se utiliza diferentes UFC. Es decir, en este caso se pretende comparar su comportamiento cuando se utilizan 10 unidades formadoras de colonia versus una unidad formadora de colonia. Misma situación acá, solo que no se compara el comportamiento de vibrios alginolíticos, sino de vibrios parahemolíticos. Entonces iniciamos nuevamente aquí en la primera pestaña, nos ubicamos en el icono de insertar, en gráficos, seleccionamos dispersión, nos dirigimos hacia la casilla de datos, en seleccionar datos, y comenzamos a agregar las entradas correspondientes. Pues aquí vamos a darle una abreviatura bastante subjetiva, no es la abreviatura correcta, pero bueno, vibrio parahemolítico. Aquí en el eje X vamos a colocar los datos que corresponden a la dilución. Y en el eje Y colocaremos los datos de la célula. E igualmente agregamos otra entrada, solo que ya no va a ser para vibrio parahemolíticos, sino para vibrio alginolíticos. No especificamos la unidad de formadores de colonia, pues porque ya se sabe que se realiza a la misma unidad formadora de colonia. Nuevamente en el eje X colocamos las diluciones y en el eje Y las células. Entonces damos a aceptar nuevamente y aquí nos arroja el gráfico. A primera vista no es comprensible, por lo cual le damos estructura, una estructura arbitraria, realmente no vamos a especificar. Ubicamos la leyenda para guiarnos y lo que realmente importa, la línea de tendencia. Primero para vibrio parahemolíticos, a esta línea le vamos a dar doble clic para colocar de manera automática, gracias a Excel, la ecuación correspondiente con el valor de R cuadrado. E igualmente lo vamos a hacer para el otro grupo de datos, doble clic y colocamos la ecuación con la pendiente y el intercepto y pues el valor de R cuadrado. Cerramos, bajamos el que se colocó ahora último, que corresponde al salmón de acá, y aumentamos un poco para poder visualizar mucho mejor. Entonces, a primera vista vemos que el comportamiento en ambos grupos de datos es muy similar, por lo que esperamos que los datos sean lo mismo, bastante similar. Aquí vemos que el intercepto es prácticamente el mismo, al igual que la pendiente, entonces procedemos a confirmar mediante las ecuaciones. Recordemos que esta ecuación es mx más b, donde m es la pendiente y b es el intercepto. Aquí vemos que la pendiente es 267,968, bastante similar a la correspondiente de la línea de salmón, que corresponde a los datos de vibrio alginolíticos, que es 289,640, mientras que igualmente aquí el intercepto es 11,241, bastante similar al de vibrio alginolíticos, que es 15,222. Procedemos a la siguiente pestaña, esperamos obtener resultados similares
ya que pues son los mismos microorganismos, solo que con 10 unidades formadoras de colonia. Nuevamente, en gráficos, dispersión, seleccionamos los datos y agregamos las entradas. Para vibrio alginolíticos, elegí nuevamente las células y agregamos para vibrio para hemolíticos. Nuevamente en el eje X las diluciones y en el de las células. Aceptar y aceptar. Nuevamente aquí tenemos el gráfico, le damos estructura para pues, apreciar mejor los resultados, la leyenda para guiarnos y lo importante es la línea de tendencia. Doble clic y en este recuadro que nos sale acá, bajamos y colocamos presentar la ecuación del gráfico y el valor R cuadrado. Recordando que entre más cerca esté a 1 el valor de R cuadrado, más certeros serán nuestros datos. Nuevamente hacemos lo mismo para el siguiente grupo de datos, línea de tendencia, doble clic y ubicamos los datos de manera automatizada gracias a las funciones de Excel. Aquí los datos están superpuestos. A primera vista no se diferencia muy bien las líneas, por lo que lo aumentamos. Aquí damos zoom y vemos los puntos azules que están bastante cerca. Por lo tanto, inferimos que el comportamiento de ambos datos es muy similar. Lo confirmamos nuevamente gracias a las ecuaciones. Aquí tenemos que la pendiente es 887,963, muy similar a la del primer grupo de datos, que fue de 883,433. Al igual que el intercepto, que fue 124,85, y acá 120,06, que corresponde al segundo grupo de datos, que es de para hemolíticos. Ahora nos dirigimos hacia la tercera pestaña. Acá pues los gráficos, la intención o el propósito es distinto, de comparar el comportamiento del mismo microorganismo, nuevamente repito, pero a diferentes UFC. Nuevamente seleccionamos los datos y agregamos las entradas correspondientes. Aquí sí debemos especificar las unidades formadoras de colonia, ya que son distintas. Aquí en el primer dato es de 10 unidades formadoras de colonia, especificamos, y nuevamente el mismo procedimiento. Agregamos la otra entrada, pero esta vez cuando vibrio alginolíticos está con una unidad formadora de colonia. En el eje X ubicamos las diluciones realizadas y en el eje Y las células resultantes. Aceptar y nuevamente aceptar. Nuevamente aquí damos estructura al gráfico, ubicamos la leyenda para mejor entendimiento y la leyenda en la línea de tendencia, que es lo importante. Primero para 10 UFC, doble clic y ubicamos los datos. Y para una UFC, línea de tendencia, doble clic y ubicamos los datos. Aquí vemos que sí, el comportamiento es evidentemente mucho más distintivo. Si aumentamos un poco, primera vista sí, se ve la diferencia. Aquí vemos que los interceptos son completamente distintos, al igual que el ángulo de las líneas rectas. Pues este está un poco más abajo, mientras que este ángulo es mucho más levantado. Igualmente verificamos, gracias a la ecuación aquí, y sí, evidentemente vemos que la pendiente aquí es 883,433,
mientras que acá es 289,640. Al igual que aquí el intercepto es 15,222, mientras que acá la diferencia es sumamente grande, es de 124,85. Estos datos deben ser muy similares a los que obtendremos aquí en la última pestaña, ya que es básicamente lo mismo, solo que aquí no se hace con vibrio alginolíticos, sino que se hace con vibrio parahemolíticos, pero igualmente a dos cantidades de unidades formadoras de colonias distintas. Especificamos cuando el vibrio parahemolítico está a 10 unidades formadoras de colonia. En el eje X las diluciones y en el eje Y las células resultantes. Nuevamente agregamos la otra entrada, especificamos que el vibrio parahemolítico está con una unidad formadora de colonia. En el eje X los valores correspondientes a este eje son las diluciones y nuevamente los valores correspondientes al eje Y son las células. Aceptar y nuevamente aceptar. Y aquí finalmente tenemos el gráfico. Nuevamente, estructura, la guía y pues lo importante es las líneas de tendencia. Doble clic y colocamos los datos. Luego al otro grupo de datos que corresponde cuando esta especie está con una unidad formadora de colonia, línea de tendencia, doble clic y añadimos los datos. Evidentemente, los datos se mantienen dentro de un rango confiable, pues está el R cuadrado muy cerca al 1. Damos zoom. Vemos que de por sí el gráfico es bastante similar al que obtuvimos anteriormente. Sin embargo, verificamos. Vemos aquí que sí, evidentemente el intercepto es distinto, al igual que la pendiente, este ángulo es muy distinto a este. Verificamos. La M, que es la pendiente, dice que es 887,963 cuando vibrio parahemolítico se utiliza con 10 unidades formadoras de colonia, mientras que aquí es muy diferente, la pendiente es 267,968 cuando se utiliza este mismo microorganismo pero una unidad formadora de colonia. Al igual que el intercepto es 11,241, a diferencia que cuando se utiliza con 10 unidades formadoras de colonia, que es 120,06. Entonces, finalmente, ya aquí he obtenido los gráficos y pues los datos y ecuaciones correspondientes, procedemos a relacionar estos resultados mediante el uso del software Minitab, haciendo uso del estadístico de ANCOA. Ok, posterior al análisis estadístico realizado en Excel, en donde se realizó más que todo un análisis comparativo, realizamos el análisis como tal de las covarianzas por el software Minitab. Como tal, no está la herramienta explícitamente dispuesta en el software, pero a través del modelo lineal general podemos realizar dicho análisis. Primeramente nos vamos al ítem estadísticas, luego seleccionamos ANOVA y luego modelo lineal general. Ajustar el modelo lineal general. Y en respuesta seleccionamos células. Seleccionar. Luego se seleccionan los factores que lleva el análisis, en este caso bacteria, y las UFC del experimento. En este caso es una UFC. Finalmente en las covariables va el ítem específicamente de dilución, seleccionar y aceptar. Esperamos que nos arroje los datos. Y finalmente se disponen los datos, los arrojados por este análisis de las covarianzas.
Observamos que nos arroja el valor P, el valor F, perdón, y el valor P de la dilución de las bacterias y de la UFC. Ok, seguidamente realizamos nuevamente el ANOVA, seleccionamos ANOVA. Modelo lineal general y ajustamos este modelo lineal general. Seleccionamos nuevamente las respuestas, que vendría siendo células nuevamente, en factores, igualmente las bacterias, que en este caso son especies de vibrio, las UFC, y finalmente en las covariables nuevamente el ítem de dilución. Seleccionar nuevamente, aceptar, y esperamos que nos arroje nuevamente los resultados para la concentración, que en este caso la concentración vendría siendo la variación de las UFC, una UFC, 10 UFC. Ok, finalmente, cabe aclarar y vale la pena mencionar que cuando el valor P de los factores es mayor a 0,05, no se puede rechazar la hipótesis nula como tal de que el número de las células no difieren dependiendo del microorganismo y que las UFC total tomadas con un nivel de significancia del 5%. Y también, además, el efecto de la covariable es significativo cuando el valor de P es de 0. Por eso significa que tiene un impacto estadísticamente significativo en el número de células resultantes para este experimento en cada una de las concentraciones, es decir, en una UFC y 10 UFC. Ok, esto sería todo por el momento, explicando básicamente el análisis de las covarianzas para este experimento.